Entonces, lo que estamos diciendo es que antes de nosotros llegar a una historia de los instrumentos, o sea, saber cuáles son los resultados que vamos a obtener, pues en últimas lo que necesitamos entender también es cómo se están relacionando entre sí los distintos desarrollos. Cada historia del desarrollo tiene que ver con los recursos con los que el sujeto llega al momento de la evaluación, es decir, con qué cuenta la persona al momento de ser evaluada. En ese sentido, si yo tengo a nivel de la historia del desarrollo afectivo características de tristeza, pues entonces eso muy seguramente lo voy a encontrar dentro del proceso de evaluación. Es decir, los instrumentos proyectivos van a detectar estas características que en la historia del desarrollo yo ya he encontrado previamente. Ahora bien, si nosotros nos detenemos un momento sobre estos aspectos, pues entonces prácticamente nos interesa mucho como psicólogos en el proceso de recolección de la información entender cómo ha acontecido cada uno de estos desarrollos, haciendo énfasis exclusivamente en entender si existió o no existió algún tipo de dificultad y si la encontramos, esa dificultad, ¿cuándo fue? ¿Bajo qué condiciones fue? Tratar de entender el patrón. ¿A qué nos referimos con patrón? Nos referimos a que si la dificultad aparece a nivel académico, entonces, ¿en qué materia aparece? ¿A partir de qué edad, más o menos? ¿O en qué ciclo educativo? Porque uno podría pensar entonces que a medida que sube la dificultad, es decir, no se presentaron dificultades a nivel preescolar, pero en el siguiente ciclo educativo, primaria, bachillerato, universidad, pues empezamos a encontrar dificultades. Entonces, un primer patrón que podríamos identificar en el desarrollo académico es que a medida que aumenta la dificultad, emerge también una complicación para la persona. Lo mismo es decir también a nivel del desarrollo psicomotor. Eh, listo, Ana. Eh, Creo que ya pudieron entrar casi que todos. Ana María y María del Mar. Lo único que hace falta creo que es Luis Fernando. Bueno, entonces, a nivel del desarrollo psicomotor, a nivel del desarrollo afectivo, a nivel del desarrollo del lenguaje, si bien los vamos a considerar a cada uno por separado, los vamos a considerar por separado no porque no se afecten entre sí. O sea, analizamos para luego sintetizar. Analizamos para poder separar un elemento complejo como es el ser humano, lo separamos su historia, entonces su historia académica, psicomotora, afectiva y del lenguaje, para poder entender un poco cómo ha sido esa historia. Y luego que hemos entendido cómo ha sido cada una de esas historias, pues vamos a empezar a pensar cómo se pueden estar relacionando entre sí, cómo una historia académica de dificultad puede estar afectando un desarrollo afectivo, cómo el desarrollo afectivo puede estar relacionado con una historia del lenguaje. Poníamos el ejemplo de que en el lenguaje, si yo tengo alguna dificultad para comunicarme, eh, eso digamos que va a llevar como consecuencia probable que a nivel afectivo yo sea introvertido, que me cueste relacionarme con otros. Entonces, esos elementos son los que nos importan a nosotros considerar dentro del proceso de evaluación. Otros elementos que también son importantes de considerar son aquellas condiciones de gestación, es decir, eh, igual que una planta, pensemos en que el sujeto es una semillita, igualita, pero esa semillita, bueno, a mí me molesta un poco los diminutivos, o sea, que le digan a uno papito, mamita y ese tipo de cosas. Entonces, la semilla. Eh, Él en últimas o ella en últimas depende de las condiciones históricas, afectivas, económicas, culturales en las que creció. De ahí entonces que sea muy importante también para nosotros entender un poco esas condiciones al momento de la recolección de información. ¿A qué nos referimos con esto? Que si nosotros, por ejemplo, detectamos que hay condiciones de violencia, exposición a violencias distintas, pues es importante hacerlas notar. Si nosotros detectamos que hay algún tipo de consumo de sustancias que pudieron afectar el desarrollo de ese sujeto, pues también poderlas mencionar.
¿Por qué? Porque si bien al hacer este proceso de historias académicas, psicomotoras, afectivas y del lenguaje, lo estamos tomando como si eso no hubiera surgido de la nada, y realmente pues no surge de la nada. Es decir, la forma en que yo me comporto a nivel académico o psicomotor no es solamente porque tuve un profesor bueno o un profesor malo, sino también que hago uso de, pues a nivel nutricional, si comí bien, si comí mal, si desayuné, si no desayuné. Eh, si todo el tiempo me dice mi mamá que no sirvo para nada, me pega, me maltrata, etcétera. Entonces, todos esos aspectos son importantes de nosotros detectar y lo mismo, lo hacemos de forma individual. Entonces, esos aspectos, ¿dónde los consignamos en el informe? Ustedes encuentran en el informe un asunto que dice aspectos personales y heredo familiares. Entonces, aquí es donde a nivel heredo familiar vamos a hablar de todo lo genético, todo lo que trae como historia, como, como, como recuerdo, por decirlo así, a nivel de familia. Ese recuerdo lo estamos hablando en términos de información genética. Entonces, esa información genética puede ser en función de una enfermedad que tiene la familia, una enfermedad de salud mental que está en la familia. Entonces, padre, madre con antecedentes de enfermedad de salud mental o enfermedad física también. Cualquiera de las dos alternativas son importantes de mencionar acá. Muchas veces nos vamos a encontrar con que las personas no tienen el diagnóstico, es decir, eh, pues mi tía cuando salía la luna llena cambiaba mucho, empezaba a hablar con la luna, ese tipo de cosas son típicas de encontrar dentro de la recolección de información en Colombia. Familiares que de pronto la persona que estamos entrevistando tiene formación profesional y dice, bueno, mi tía, mi abuela, pues nunca fue diagnosticada, pero yo creo que tenía depresión porque tenía todos los síntomas, ¿no? Más o menos. Entonces, eso es lo que va a ir acá en los antecedentes heredofamiliares. Y los antecedentes personales es donde incluimos todo lo que tiene que ver con esta persona en particular. Es decir, lo que habíamos hablado ahora de estuvo expuesto, por ejemplo, a violencia, a maltrato, a condiciones nutricionales, etcétera, etcétera, etcétera. El lugar donde vive es un lugar de alto riesgo, de alta violencia, etcétera. Todo eso, digamos que son los aspectos personales que pueden incidir en las historias académicas, psicomotoras, afectivas y el lenguaje. En esencia, digamos, es esto en términos de lo previo a la aplicación de instrumentos. Es entender entonces que la evaluación es una fotografía que se toma en un momento del tiempo, pero que esa fotografía pues tiene una historia para llegar a ser tomada. Entonces, lo que aparece antes de los instrumentos es lo que vamos a tener considerado como aspecto clave dentro de explicar un poco el porqué de los resultados, ¿no? Tratamos de recabar información para poder explicar un poco por qué se dan esos resultados. Entonces, no basta con que digamos que tiene una dificultad atencional, sino que podamos decir, bueno, quizás esta dificultad atencional se debe a desnutrición, se debe a que a nivel del embarazo, digamos, hubo maltrato, hubo consumo de sustancias, no hubo controles prenatales, etc. Bueno, pero pues como les insisto, es retomar los videos que hemos compartido por el grupo para que se pongan un poco como al día. No sé si tienen preguntas respecto a este punto como para resolverlas, porque pues uno en los videos no puede preguntar. Entonces, de lo que hemos hablado hasta el momento es que va en un informe, es lo que hemos, digamos, tratado de sintetizar, que va en un informe y la recomendación pues de ver los videos. No sé si los han visto, si no los han visto, para que las preguntas que puedan hacer también pues estén más claras, porque pues básicamente en esencia datos de identificación, un eh, familiograma, una representación, digamos, de la familia.
Y ya viene, digamos, como los aspectos claves. Un resumen de historia clínica donde tenemos esto. Y ya luego entonces vienen los instrumentos. Si igual tienen alguna pregunta, pues me dicen, ¿vale? Me dicen. Entonces, los instrumentos hasta el momento, básicamente, vamos a dividirlos como en dos momentos, los instrumentos. Los instrumentos, por un lado, nos interesa que quede claro el nombre del instrumento. Y por otro, que quede claro el objetivo del instrumento. Eso, en palabras más, palabras menos, es para qué utilizaste ese instrumento. ¿Sí? Entonces, apliqué la entrevista neuropsiquiátrica internacional con el objetivo de evaluar la presencia de sintomatología de enfermedad mental. Punto. ¿Sí? No es que yo ahí vaya a decir, este instrumento consta de tantas preguntas, es una escala de sí o no, o sea, no, ¿por qué? Porque recuerden que esto va a ser, normalmente el informe es dirigido a la persona que evaluamos. Entonces, la persona sabe lo que pasó, ¿no? Ah, sí, me hicieron una escala tipo Likert o bueno, que sea. Entonces, aquí es más que nada para que utilizamos un instrumento. Así que hice esto con esta razón, hice esto otro por esta razón, ¿sí? Entonces, nombre del instrumento y objetivo del instrumento. Eso es en esencia, digamos, lo que vamos a colocar aquí. Y si tiene alguna norma de interpretación, la incluimos. Entonces, poniendo el ejemplo de la MOCA, el de Montreal, de evaluación cognitiva. Entonces, ¿cuál es la norma de interpretación que tendríamos que agregarle o además de decir, utilizamos el test de Montreal con el objetivo de evaluar el deterioro cognitivo y el estado de las funciones que aparecen en el instrumento? Más que nada es memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, atención y podemos decir abstracción, pero pues podríamos incluirlo dentro de funciones ejecutivas. Y una vez que hemos dicho su objetivo, pues entonces la norma de interpretación para que la persona pueda también interpretar sus propios resultados. O sea, supongamos que usted dice, bueno, voy a ponerlo igual que como está en la MOCA. Entonces aquí podemos incluir, por ejemplo, una tablita. Insertar tabla. Y entonces aquí, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, normalidad y deterioro. Entonces, normalidad se va a interpretar en una puntuación o en un rango entre 0 a 25 puntos. Ya 26 a 30 puntos significa que hay deterioro eh, cognitivo. Vamos a corroborarlo un poco con el instrumento. Entonces, en el instrumento de MOCA, vamos a colocarlo aquí. Este es el que estamos hablando, ¿no? Entonces, al final de todo esto nos aparece esto que está aquí. 25 indica probable trastorno cognitivo y 26 a 30 se considera normal. Entonces es al revés. Entonces, esto que está aquí es normalidad, mientras que esto que está aquí es deterioro cognitivo. Entonces, supongamos que ustedes al final dicen total, 26 puntos, ¿no? 26 puntos. Y por lo tanto, entonces la persona tiene deterioro cognitivo. Si yo le he colocado esto a la persona que estoy evaluando, él va a decir, oye, pero
creo que te equivocaste porque me estás diciendo que 26 puntos es normalidad. Y entonces tú como psicólogo tienes que decir, oye, sí, me equivoqué, ¿vale? Por ende, es importante, antes de nosotros llegar a concluir cualquier elemento, nosotros verificar, verificar y volver a verificar hasta estar completamente seguros que hemos sumado correctamente, es decir, que supongamos que ustedes dicen igual 26 puntos y la persona empieza a sumar lo que ustedes dijeron que lo obtuvo y resulta que no da 26, sino que da, no sé, 28 puntos, ¿vale? Eh, ¿Que hace una diferencia significativa? Pues no la hace, porque pues, digamos, si me dio 26 y ahorita le dio 28, pues estamos dentro de la normalidad. Y uno diría, bueno, pero pues, ¿por qué te vas a complicar? Pero ser precisos es súper importante porque hace que uno no dude de la conclusión del otro. O sea, si yo concluí algo con base en un puntaje y resulta que ese puntaje está errado, fallé en el cálculo, en la sumatoria, pues yo dudaría también de la interpretación que hace la persona y de todo lo demás. O sea, yo me pude haber equivocado solo aquí, pero yo ya empezaría a dudar de si se equivocó también en la figura humana, si se equivocó también en la de entrevista neuropsiquiátrica internacional, ¿sí? Si asignó los puntajes correctamente, si contó bien, si no, ¿vale? Entonces, eso nos pone aquí con un énfasis importante y es que verifiquen, pero además por otra razón importante, y es que si, por ejemplo, en una sumatoria a mí me da 25 y a la persona que está verificando dice, no, mi medio fue 26, pues hay una gran diferencia en términos de decir que tienes deterioro cognitivo o decir que tienes normalidad. Y la diferencia es un punto entre 25 y 26 puntos, ¿no? Por lo tanto, es supremamente relevante que nos tomemos la tarea. Digamos, ustedes pueden utilizar siempre el mismo instrumento. Digamos que me hice experto en Moca y trabajo siempre con el Moca. Entonces, ¿qué va a suceder? Que normalmente tiende a pasar que ustedes tienen como una plantilla. Entonces, tienen un caso y utilizan la plantilla de ese caso, en ese caso da 25 puntos. Y luego tienen otro caso, vuelven a utilizar la misma plantilla y resulta que se les olvidó, no sé, cometieron un error, o sea, quisieron cambiar algunos de los puntajes y resulta que no están teniendo el puntaje del caso 2, sino que están teniendo el puntaje del caso 1. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Que ustedes son libres de eh, tener una estructura, digamos, general sobre la cual trabajar, digamos. Yo ya tengo cuál es mi estructura, mis datos de identificación, mi familiograma, mis antecedentes personales familiares, pero yo lo que intento decirles a ustedes es, eliminen, borren y déjenlo así tal cual y trabajen sobre su caso y si ya ustedes quieren retomar cosas que han dicho en otros casos que también aplican para este caso, pues las pueden retomar, pero no partan de una plantilla o el informe ya entregado. ¿Por qué? Porque da mucha vergüenza que, por ejemplo, el informe sea sobre Juan y en algunas ocasiones dice Alejandro, ¿no? El informe. O que diga Juan y en algunas ocasiones diga Ana. Es muy, muy delicado. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Trabajen, tengan la estructura sin el contenido, lo trabajan para que sea singular a la persona, singular a la... Y cuando me refiero a singular, quiero como hacerles esta breve lectura. Es de un texto que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Fue de Oliver Sacks, es de Oliver Sacks, sino que ya murió, pero Sacks fue el primero, bueno, al menos lo tengo referenciado como el primero para mí que conozca, que se interesó, pese a tener una formación en neurología, en psiquiatría, por la, no por la enfermedad, sino por la persona. Y entonces, por ejemplo, él dice, cuando hablamos de patología, tales historiales son una forma de historia natural, pero nada nos cuentan del individuo y de su historia. Nada transmiten de la persona y de la experiencia de la persona, mientras afronta su enfermedad y lucha por sobrevivir a ella. En un historial clínico riguroso no hay sujeto. Los historiales clínicos modernos saludan al sujeto con una frase rápida: hembra albina trisómica de 21, que podría aplicarse igual a una rata que a un ser humano.
Para situar de nuevo en el sujeto, en el centro del sujeto, el ser humano que se aflige y que lucha y padece, hemos de profundizar en un historial clínico hasta hacerlo narración o cuento. Solo así tendremos un quién, además de un qué, un individuo real, un paciente en relación con la enfermedad, en relación con el reconocimiento médico-físico. Entonces, dicho lo anterior, lo que quiero decirles es que es muy importante que emerja en su informe la singularidad de su paciente. ¿A qué nos referimos con esto? Que pueden dos personas obtener el mismo puntaje, es decir, obtener 25 puntos, ¿vale? O obtener 26 puntos, ambos, ¿vale? Pero los errores cometidos son distintos. Es decir, si tomamos de referencia el MOCA, supongamos que uno de los errores que cometió un paciente fue aquí, mientras que el otro se equivocó fue aquí. Y aquí al final, ambos al sumar da 4 puntos, porque solo se equivocaron uno aquí y el otro acá. Si lo tomamos por el número de errores, son 4. No podríamos decir que son iguales, porque se equivocaron en errores distintos. Entonces, lo importante que es que ustedes puedan poner como ejemplos los errores singulares de su paciente. Es decir, ¿por qué consideran que tiene una dificultad de atención? Bueno, consideramos que tiene una, además del puntaje, porque el tipo de, por ejemplo, a nivel de la atención audioverbal, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso para recordar, pues implicaría entonces que esa atención audioverbal estaría débil porque no es capaz de decir estos números en el orden inverso al que fueron dichos. Es decir, no es capaz de decir 2, 4, 7, sino que lo dice en el mismo orden como se lo dijeron, 7, 4, 2. Entonces, desde esa perspectiva, es importante que nosotros podamos hacer, digamos, emerger ese sujeto. Ah, no, es que uno dijo león, y eso está bien, pero aquí dijo rino en vez de rinoceronte, no sé. Y aquí dijo tigre en vez de león, y así sucesivamente vamos a encontrarnos con las singularidades. Volviendo entonces al informe, eh, dos ideas como fundamentales entonces, como recomendaciones fundamentales. Verificar y rectificar como actitud constante. Como actitud y comparación constante. Todo el tiempo verificando, todo el tiempo rectificando, que efectivamente Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar? Pues en esencia, vamos a verificar las evidencias. Estas evidencias vienen en términos de eh, acciones, por ejemplo, en el caso de la figura humana, verificar que efectivamente ese trazo corresponde con un signo. Supongamos, tiene un trazo circular. Estoy seguro que tiene trazo circular. O lo puse por ponerlo. No, tengo que estar completamente segura que tiene un trazo circular. Tengo que estar segura que, digamos, puede da 26 puntos. Entonces, las evidencias están sobre las acciones que consideramos como prueba, como error. Errores. Entonces, ahí es donde nosotros verificamos, ok, supongamos, no, es que se equivocó en esta frase en particular, pero estoy seguro que se equivocó por él o se equivocó porque es que había mucho ruido en ese momento. ¿Se equivocó por él o se equivocó porque yo no hablé claramente? Dije otra cosa, o sea, no leí la frase que tenía que leerle y le leí otra cosa y él repitió la que yo le dije y entonces yo le pongo una puntuación mala porque no repitió la que
estaba en el instrumento, pero resulta que es mi responsabilidad. Entonces, muy importante que caigamos en cuenta de cuáles son nuestras evidencias y si estamos seguros de esas evidencias, ¿vale? Si no tenemos ninguna duda. Y el otro aspecto como recomendación tiene que ver es con trabajar desde cero. ¿Sí? Para hacer emerger al sujeto. Es decir, cuál es su particularidad? ¿Listo? Para que, digamos, no empiecen que empiecen a copiar y pegar, porque se les puede ir por más experiencia, por más descansados, por más buena fe que tengan de yo, profe, jamás yo haría algo así, sería incapaz eh, de eso que usted escribe, o sea, quién fue el psicólogo, quién fue la psicóloga que hizo eso, ¿vale? Pero eso se ve, se ve. O sea, no es que sea pues frecuente, pero se ve. Así que si se ve, pues existe la probabilidad de que pase. Por lo tanto, disminuir la probabilidad de que pase es trabajar desde cero y seleccionar luego qué cosas que yo ya he dicho de otros pacientes me pueden ser útiles en este caso. Y esa creo que es como la recomendación. Ahora, en el curso del martes, digamos que habíamos hablado de la atención. Yo voy a ser sintético aquí para que luego podamos ir avanzando sobre las otras funciones. ¿Por qué me detengo sobre las funciones cognitivas y no sobre aspectos psicológicos? Porque la mayoría de casos que tenemos de motivo de remisión pues están asociados a problemas ligados a contextos educativos o a elementos ligados con la participación de funciones cognitivas. Entonces, respecto a la atención, nosotros vamos a hablar exclusivamente que nos fijamos siempre en términos de modalidad visual y modalidad audio verbal. Por lo tanto, vamos a ponerle a esto atención visual y atención audioverbal. Entonces, si entendemos qué es lo que la modalidad visual, es decir, lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? Lo que nosotros podemos focalizar, lo que nosotros podemos conocer por esta modalidad visual, eh, sin utilizar otros sentidos, solo nuestra visión, eh, pues estaríamos hablando entonces de que esa visión puede ir acompañada de el grado de mantenimiento de ese foco, de ese estímulo. Y entonces ahí podemos decir entonces que la atención visual implicaría que si nos dicen, por ejemplo, cuando veas un conejo grande o cuando veas una letra y luego un número, entonces vamos a hacer la secuencia de número, letra, que sería la secuencia que tenemos acá, ¿vale? 1 a 2. Entonces, ahí estaríamos hablando de una atención visual. ¿Dónde más estaríamos hablando de una atención visual? Pues estaríamos hablando en términos de dibujar un reloj donde ese reloj den las 11:10. Entonces, para eso yo tengo que sostener eh, los estímulos visuales, es decir, yo tengo que ver un reloj, no es como voy a buscar un reloj porque no, es el recuerdo que tengo de un reloj, mantener ese recuerdo y trabajar a partir de ese recuerdo en términos de construir el reloj y que ese reloj además de las 11:10. Entonces la atención visual está permeada principalmente por aquello que nosotros somos conscientes, eh, que llega a nuestra, o sea, es deliberado, ¿vale? Es deliberado, nosotros queremos prestar atención a algo en particular y sostener ese estímulo visual en el tiempo, identificar un estímulo visual. Entonces vamos a identificar las palabras que empiezan con la letra A, por ejemplo, vamos a identificar conejos grandes de pequeños, vamos a identificar, no sé si ustedes les han pasado que les ponen a varios
letras y identifique, por ejemplo, dónde está AX, por ejemplo, ZY, por ejemplo. Y entonces, esas son actividades de atención visual que necesariamente nos están llevando es a una mejor calidad de nuestra atención en esa modalidad. Los juegos de video donde hay disparos, donde, digamos, tengo que prestar como atención a donde están en el mapa ciertas cosas, ese tipo de tareas aumentan, por decirlo así, o exigen de más la atención visual. Entonces, porque, digamos, los niños pueden comportarse un poco desatentos porque competir, por ejemplo, con el nivel de estimulación visual que tiene un televisor comparado con la estimulación que puede proveer un profesor con cámara apagada, con un tono de voz, etcétera, pues va a llevar a que fácilmente uno pues, pierda un poco el foco de atención visual cuando la pantalla no cambia, ¿no? Entonces, lo que en últimas quiero señalar es que vamos a hablar de la atención visual. Y esa atención visual, entonces, pues es tanto selectiva como sostenida. Entonces, la selectiva implica cuando a ti te indican que tienes que fijarte en un aspecto de ese contenido visual. Y sostenida implica que puedas mantener en el tiempo eh, tu atención visual. Entonces, normalmente se presentan al mismo tiempo. Es decir, para yo poder seleccionar algo, tengo que haber tenido una atención sostenida sobre lo que está pasando. No sé si ustedes recuerdan el juego de los paticos que tenía uno en Nintendo, pues eso era hace mucho tiempo, pero era con una pistolita y cuando salían los paticos, pues uno disparaba al patico, disparaba, digamos, a lo que tiraban de plato volador, ese tipo de cosas. Entonces, uno sabía que habían cosas a las que sí se les podía disparar y cosas a las que no se les podía disparar, y cosas que cuando le disparabas te daban más puntos y cosas que no te daban puntos. Pasa igual, entonces la atención sostenida implica que yo estoy atento a los estímulos visuales y sé cuál es el estímulo selectivo al que le tengo que prestar como atención. Entonces las tareas lo que hacen es evaluar esa atención sostenida y selectiva. Entonces la atención sostenida la podemos evaluar en términos del tiempo, por decirlo así. Notar, por ejemplo, cómo a medida que los estímulos son cortos, no se falla, pero a medida que los estímulos son largos o requieren un periodo atencional más extenso, se empieza a fallar. Entonces, por ejemplo, si la tarea es, supongamos que esta es la tarea, ¿no? Y la tarea es corta, como esta, pues digamos que atención sostenida pues no se le exige demasiado, pero si la tarea llegara hasta la Z, por ejemplo, tendríamos un periodo de atención sostenida bastante extenso y podríamos mirar si falla o no falla, pero podemos hacer atención sostenida aquí, ¿no? Y mirar si, eh, si falló, podríamos decir que la atención sostenida y que la atención selectiva puede estar molestando. Atención sostenida aquí, en términos del reloj, por lo que habíamos señalado anteriormente, mantener esa imagen en la mente. Y respecto a la atención audioverbal, esto digamos que es una característica propia de la atención. O sea, la vamos a mirar tanto en la visual como en la audioverbal. La atención audioverbal es relacionada con la modalidad de lo que podemos percibir a nivel de los oídos. Es decir, estaríamos hablando del factor de oído fonemático. Y en la atención visual estaríamos hablando del factor de perceptivo analítico y perceptivo global. Si lo fuéramos a mirar en términos de factores, o sea, recuerden que ustedes pueden poner el nivel de análisis donde ustedes quieran. O sea, ustedes pueden decir, pues yo quiero hablar de la relación que hay entre el cerebro y la función como causa. Entonces voy a hablar del concepto del factor. Si tengo debilidad en la atención visual, esa es la función cognitiva. Ahora, podría estar siendo un indicador de que el factor perceptivo analítico o perceptivo global esté débil como causa neurocognitiva, ¿no? Entonces, la atención audioverbal, pues en suma, lo que está tratando de evaluar es si estamos prestando atención a lo que escuchamos,
Es básicamente como poder, digamos, identificar un estímulo audioverbal por un periodo de tiempo. Entonces, digamos que es como cuando uno está escuchando una canción y quiere fijarse en una parte de la letra. Entonces, la atención sostenida implicaría que la estamos escuchando, escuchando, escuchando para estar atentos a cuando viene la parte de la canción que nos llama la atención. Eh, ¿Cómo se evalúa en la MOCA? Lo tenemos aquí como cada vez que se diga la letra A, vamos a dar un golpecito. Esta es una tarea de atención audioverbal. Lea la serie de números. Esta es una tarea de atención audioverbal. Reste de 7 en 7. Esta es una tarea de atención audioverbal. ¿Sí? Si la tarea cambiara y dijera lea, ¿no? Lea, o sea, en esta lista de letras, identifique la letra A, y yo no le estoy diciendo nada, sino que toda esa instrucción está escrita y la persona lo está leyendo, pues ya cambiaría de modalidad, ya no sería una tarea de atención audioverbal, sino de una tarea de atención visual. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Cómo podemos movernos en función de la característica de la tarea? ¿Se entiende? ¿Están ahí? ¿Están allí? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Pues para como que nos quede un poco más claro también, la siguiente función que exploramos es la memoria. La memoria está relacionada con ítems. Ítems, vamos a decirlo en términos de una cantidad de información. Entonces, normalmente lo que se ha dicho es que nosotros podemos almacenar alrededor de 7, más o menos 9 ítems. ¿Sí? Entonces, algunas personas pueden con 9, otras personas pueden con 7, y normalmente 2 hacia abajo, 2 hacia arriba, es decir, algunos pueden llegar a 11, otros pueden quedarse en 5, así. Pero el asunto, ¿cuál es? Que esos ítems pues tienen unas características. Entonces, la memoria visual implicaría, por ejemplo, en la tarea del reloj, la capacidad que tengo yo de evocar, ¿cierto? Recordar esas características visuales del reloj. Entonces, la memoria visual pues nos interesa en términos de que esta memoria visual tiene unas características, y es que nosotros podemos fijarnos en términos de como dos grandes como elementos. Un elemento es la codificación y otro es la evocación. Entonces, si ustedes por ejemplo, toman cualquier herramienta, digamos, de evaluación de memoria, van a encontrar que existe una primera parte de evaluación de la memoria en la que se evalúa el registro de la información, ¿sí? Y luego, entonces podríamos poner esto, como para que me entiendan un poco, como memoria de corto plazo. Y la fase de evocación como una memoria de largo plazo. Pero entonces quiero hacer como una precisión acá. Siempre los procesos de codificación y evocación están en ambos lugares. O sea, la codificación y la evocación se da en el corto plazo y la codificación y evocación se da en el largo plazo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que la forma en que yo registro la información, por ejemplo, yo les digo a ustedes, plátano, esa es la palabra que quiero que ustedes codifiquen, es decir, que recuerden, ¿vale? Esa fase de codificación es la fase inicial, la que si yo les dijera inmediatamente,
¿Qué recuerdas? Tú me dirías plátano, ¿cierto? Pero si pasaran 30 minutos, ¿vale? Si pasaran 5 minutos y luego de que hemos hablado un rato y les digo, ¿se acuerdan de una palabra que les pedí que recordaran? Cuando ustedes ahí dan la respuesta, estaríamos en un momento de evocación. Entonces, ¿por qué decimos que la codificación y la evocación se da de forma simultánea en ambos lugares? Porque nosotros, para cuando nos dicen que tenemos que evocar algo a largo plazo, recordar algo a largo plazo, o sea, escucha con atención esto que más adelante, pasados, supongamos, 5 minutos, después de 5 minutos te voy a preguntar por esto, pensaríamos que la forma de codificación va a cambiar, es decir, yo voy a utilizar algún tipo de estrategia para recordar, ¿no? Y facilitar la evocación. ¿Listo? Entonces, pero yo voy a cerrar acá. Entonces, básicamente como entender un poco cómo nosotros entendemos esto es ponerlo como lo he colocado aquí, o sea, para simplificarlo. La de corto plazo es la inmediata, con la que nosotros trabajamos normalmente. Mientras que cuando ustedes terminan la clase y quieren, digamos, tratar de recordar un poco de qué hablamos, alguien te pregunta, por ejemplo, el compañero que no está en la clase, ve de qué hablaron y tal, pues entonces viene la evocación de largo plazo, como que cómo quedó registrada la información. Por eso muchas veces se tiene que quedar, por ejemplo, una persona que evalúa tiene que tener claro si lo que falló fue el proceso de codificación o lo que falló fue el proceso de evocación. ¿A qué me refiero? Que si decimos plátano y yo te pido a ti que repitas, ¿vale? Repite las palabras, una lista de palabras, dentro de esas está plátano, y tú dices banano, en vez de decir plátano, pues, ¿cómo lo vas a evocar? Seguramente lo vas a evocar como banano, no como plátano. Entonces ahí diríamos que lo que está fallando no es el proceso de evocación, de memoria a largo plazo. Lo que falló fue el proceso de codificación, de cómo fue almacenada esa información. ¿Sí? Entonces, por eso todas las tareas de evaluación de memoria tienen un apartado en el cual damos un listado, sea de palabras o un listado de imágenes, de formas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí memoria visual, pues lo que mostraríamos sería un listado de figuras. Y después de haber mostrado ese listado de figuras, entonces le pedimos a la persona, apenas terminamos la primera vez, que en una hoja las dibuje. ¿Con eso qué garantizamos? ¿O qué verificamos? Cómo está codificando la información. Entonces, si le mostramos un triángulo, un círculo y un cuadrado, y resulta que uno de esos termina siendo un triángulo con un punto que le agregó un estímulo que no estaba presente, pues eso nos ayuda a entender un poco cómo está codificando la información. Normalmente las tareas de memoria tienen la característica de presentarse en 4 ensayos. En el MOCA, como es una versión de tamizaje, tiene 2 intentos. ¿Mm? 2 intentos. Entonces damos un listado de palabras, él las repite, ahí estamos verificando un poco codificación y luego vamos a volver a decírselas para que si registró de forma errada en alguna ocasión pueda corregirlo. Y si alguna palabra le costó trabajo recordar, pues puede hacer generar la estrategia para evocarla posteriormente con mayor facilidad, ¿vale? Y entonces les decía que en términos generales casi siempre son 4 ensayos de memoria, algunas ocasiones un poco más, pero el asunto es que se entienda la mecánica. Si yo voy a evaluar memoria, necesito una etapa en la que le doy los estímulos y una etapa en la que le pido inmediatamente, después de haber dado los estímulos, que me los repita. Si es audioverbal, pues será lista de palabras. Si es visual, será en una hoja en blanco dibujar. Y eso lo voy a tener aparte y él no lo va a poder ver para con eso yo garantizar
que si le vuelvo a preguntar, vuelve a hacer desde cero. Entonces, segundo ensayo no tiene ningún estímulo del cual se pueda prender, o sea, no tiene sus dibujos, yo los he quitado los modelos, ¿vale? Entonces, en el segundo ensayo yo vuelvo y presento, o sea, la lista de palabras o el listado de estímulos visuales. Y luego, en otra hoja en blanco, nuevamente se hace el proceso de recolección visual o audioverbal, pues sería, dime las palabras que te acuerdas, dale, ¿sí? Una vez hecho eso, entonces pasan 5 minutos. Normalmente la memoria de largo plazo se tiende a evaluar pasados 30 minutos, pero como esta es una tarea de tamizaje, tenemos 5 minutos. Aquí, por ejemplo, dice, recuérdele 5 minutos más tarde. Recuérdela 5 minutos más tarde. Entonces, lo que tiene en común la de largo plazo es que ha pasado un tiempo, ¿vale? Y entonces aquí es importante precisar unos aspectos. La memoria también es importante, pues no voy a explicar la audioverbal porque creo que si entendieron la atención audioverbal es exactamente lo mismo. Bueno, hay un aspecto importante en la memoria audioverbal que sí me parece importante como señalar, es que normalmente los estímulos que se utilizan a nivel audioverbal son estímulos de uso poco frecuente. ¿Sí? Entonces, si ustedes van acá, ustedes dirían, bueno, normalmente uno dice cara, no dice rostro. Bueno, iglesia, clavel, rojo. Tenemos palabras que normalmente la característica es que sean de poco uso. Tratamos de que sea así. Digamos que no vamos a decirle, recuerda las siguientes palabras, mamá, papá, ¿no? Pues no. Tío, tía, abuelo. O sea, ya digamos que las hemos usado tanto que es muy fácil de recordar. Entonces tratamos de que sean de uso poco frecuente. O sea, si ustedes, digamos, están pensando en, bueno, no tengo esta tarea, no tengo este instrumento, voy a proponer, digamos, un listado de palabras para aproximarme un poco a cómo se encuentra la memoria, pues voy a seleccionar algunas palabras de uso poco frecuente. Y entonces lo otro relacionado con la memoria es que en la memoria nosotros podemos utilizar, y para eso vamos a rastrear que existe la, la voluntad o la involuntad. Es decir, quiero hacerlo de forma deliberada, sé que me van a preguntar, o de manera involuntaria, donde no tengo ni idea que me las iban a preguntar. Entonces, vamos a hablar entonces de una memoria voluntaria e involuntaria. Entonces, desde esa perspectiva, la memoria voluntaria es aquella que me han dicho. Entonces, aquí tenemos una memoria voluntaria. Yo le he dicho a él que recuerde estas palabras porque en 5 minutos las voy a volver a preguntar. Hacemos atención, hacemos lenguaje, hacemos abstracción y llegamos aquí han pasado 5 minutos. Y llegamos aquí. Hacemos sin pistas. Entonces, sin pistas, ¿qué quiere decir? Lo que es espontáneo. Espontáneo. Entonces, esto lo podemos llamar como recobro, más bien pongámosle recuerdo espontáneo. ¿Sí? Entonces, de manera espontánea, sin ningún tipo de ayuda, ¿qué es lo que recuerda? Pero también tenemos estrategias de memoria. Entonces, podemos tener semánticas. Las semánticas son significado, semántico de significado. Entonces, son que comparten un significado común, o sea, están dentro de una misma categoría. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles de estas eran partes del cuerpo? ¿Cuáles eran, no sé, bueno, igual aquí están las pistas de categoría, pues, ¿cuáles eran partes del cuerpo? ¿Cuáles son telas? ¿Cuáles son edificios? ¿No? Pero también las de elección múltiple, que sería entonces, te voy a dar un listado de palabras y me dices si la palabra estaba, ¿cuál de las palabras era la que estaba? Nariz, rostro, mano. Ah, listo, rostro. ¿Vale? Entonces tenemos estrategias de memoria
¿Por qué es importante que tengamos en cuenta las estrategias de memoria? Porque nos está indicando la forma en la que la persona está organizando la información para poderla recordar a largo plazo. Entonces, si yo, fíjense, si yo sé que voy a tener varios ensayos, por ejemplo, te voy a repetir estas palabras durante cuatro veces, o cuatro ensayos, como quieran, cuatro veces. Pues se esperaría que de la primera a la segunda pues haya una mejoría, en la segunda a la tercera haya una mejoría. Es decir, que si en la primera, de forma espontánea, es la primera vez que escucho esta información, pues no tengo cómo anticiparme para organizar la información. Entonces, si no sé cómo anticiparme, pues no tengo la manera de contar con un número de categorías. O, gracias, ma. O lista de categorías será mínimo, pero en el segundo, tercero, cuarto ensayo debería yo ya empezar a notar la pista, ¿no? Que hay un conjunto de palabras que comparten una característica común, entonces es más fácil para mí recordarlas u organizarlas por categorías, ¿no? Entonces, eso es importante también de identificar en nuestro paciente. A eso es a lo que nos hacemos referencia también cuando hablamos de singularidad. Hay pacientes que utilizan más estrategias que otros pacientes. Hay estrategias que su memoria a nivel involuntario es mejor que incluso su memoria voluntaria. Entonces, ¿cómo conocemos, digamos, estos dos estados? En la involuntaria nosotros no le vamos a decir que las palabras las va a recordar, es decir, que le diríamos algo como lo siguiente, le diríamos, escucha con atención este listado de palabras, cuando yo termine me las vas a decir, ¿listo? Ahí eh, es una memoria involuntaria. Es básicamente, él cree que la tarea es repetir las palabras una vez terminadas, ¿listo? La diferencia entonces con la voluntaria es que yo le diría o le agregaría a esa instrucción el hecho de decirle que esas palabras se las voy a volver a preguntar más adelante. O escucha con atención muy atentamente porque te las voy a volver a preguntar. ¿Vale? Ahí tendríamos una memoria voluntaria. Entonces, si quisiéramos, digamos, un patrón más rígido, ¿no?, de evaluación, lo involuntario sería, repite estas palabras después de que yo termine. ¿Listo? Eh, Sin mencionar nada de recuerdo, nada de memoria, nada de nada. ¿Listo? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos a encontrarnos que normalmente las estrategias de memoria aparecen aquí, más que nada, más que nada. Y las estrategias de memoria aparecen también a nivel visual, o sea, no son exclusivas del orden del audioverbal, como a nivel visual. Ah, bueno, pues figuras geométricas, por ejemplo. O cuáles eran círculos, cuáles eran triángulos, ¿listo? Bueno, entonces eso con relación a la memoria. Entonces ahí la intención, ¿cuál es? O la tarea del psicólogo dentro del proceso de evaluación. Es decir, por ejemplo, oye, lo que estoy observando como motivo de consulta se debe a una dificultad atencional o está relacionado con una dificultad de memoria. Es decir, supongamos que a nivel de la atención visual falla porque no tiene una debilidad de memoria visual, entonces se le dificulta atender visualmente. Esa es como la idea, ¿no? O sea, tratar de identificar de dónde proviene, digamos, el error. Si nosotros, ¿cómo hacemos eso? ¿No? ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Si, bueno, no es tan sencillo, pero quisiera que lo sintieran sencillo. Es, evalúa memoria y si no encuentran evidencias de que haya dificultad de memoria, pues entonces con seguridad tenemos atención. Pero como puede pasar, como le pasó a Erika con su paciente, que encuentra un conjunto de síntomas. O sea, el paciente presenta varias sintomatología luego de la aplicación de la entrevista neuropsiquiátrica. ¿Cuál de ellos es el que va a utilizar? Pues va a ser el que mejor recoja las características. Por ejemplo, si yo tengo pues lo pongo en esos términos como para que ahorita volvamos sobre esto. Si yo tengo una depresión, o sea, marqué, tengo depresión, además de eso tengo ideación suicida, riesgo de suicidio,
Y además de eso tengo, por ejemplo, ansiedad o tengo agorafobia. Entonces, ¿cuál de ellas será la que es la primaria? ¿No? ¿Cuál de ellas es la que explica mejor el conjunto de síntomas? Entonces uno diría, bueno, el riesgo de suicidio puede llevar a que se tenga depresión o más bien es que el estar en una depresión me puede llevar a pensar fácilmente en un riesgo, en una ideación suicida. Entonces uno se inclinaría más por lo que la literatura científica nos dice y es en el creer o atribuirle a la depresión la principal responsabilidad y que como consecuencia de esa depresión pues viene asociada a un asunto de no querer estar relacionándome con los demás. Entonces desde esa perspectiva pues las recomendaciones que vean en el video, pues que ya tenemos de esa clase, ahí está un poquito más explicado. Pero volviendo acá, entonces, si, por ejemplo, el error, ¿no? El error es, por ejemplo, digamos que yo tengo que recordar, no sé, esto, ¿vale? Pero resulta que no lo puedo recordar correctamente, ¿no? Digamos que tengo como una distorsión, le agrego cosas, es distinto. Entonces la pregunta ahí es, ¿este tipo de error se debe a una dificultad atencional o a una dificultad de memoria? Entonces uno podría, digamos, pensar que si yo recuerdo cómo es una letra, ¿no? Si yo recuerdo la imagen que tiene, pues va a ser más fácilmente darme cuenta que esto que acabo de hacer, pues no es, ¿cierto?, lo que quiero representar. Entonces ahí sería más un problema, digamos, de memoria. En el caso de la moca, en el caso de la moca, espera que no sé por qué no me deja subir. En el caso de la moca, tenemos esta tarea que está aquí, en el dibujo del reloj. Entonces, si por ejemplo confunde las manecillas del reloj, eso podría ser un problema de atención, un problema de memoria. ¿Por dónde me voy a decantar? Me decantaría más por el conjunto de evidencias previas que tengo que me indican que es más un problema de atención que de memoria. Entonces, la clave en últimas es cuáles son los errores que comete en cada una de las tareas. Y si yo le atribuyo a que la debilidad es un problema de atención, ese problema de atención debería de explicar mejor que un problema de memoria los tipos de errores que presenta a lo largo de la evaluación. ¿Listo? Entonces, nuestra tarea siempre es caso a caso, mirar los errores. Entonces, recomendación, aquí voy a poner así en mayúscula, en negrita. Recomendación. Análisis de los errores para identificar la función. Dependiendo pues del nivel de análisis que ustedes le quieran poner. O sea, si quieren irse a nivel de neurocognitivo, estaríamos hablando de factores neuropsicológicos. Si no quieren meter el concepto de factor neuropsicológico, pues se quedarían entonces con cuál es la causa de la función, cuál es la función débil, por decirlo así. Pues la memoria, la atención, pero ser mucho más específicas. ¿A qué me refiero? Pues problema de memoria, bueno, pero ¿en cuál? ¿Memoria visual o audioverbal? Por lo menos eso, ¿vale? ¿Se presenta más a nivel de largo plazo o de corto plazo? ¿Se presenta más a nivel de la voluntaria o involuntaria? ¿Mm? Listo. Ahora, entonces, y ser sobre. Es decir, remisiones que dicen, se remite a psicología. Y uno dice, ¿y para qué? ¿No? ¿Qué es lo que quiere que uno haga con él? O se remite a fonoaudiología.
para trabajar sobre el lenguaje. Pues obvio que un fonoaudiólogo va a trabajar sobre el lenguaje. Ser muy específicos para evitar tiempo, ahorrar tiempo. O sea, en esencia, ¿qué es lo que quieres que haga? Porque observé este tipo de error. O sea, tiene un problema de lenguaje, particularmente a nivel expresivo, en tal fonema. Hay que trabajar este fonema, este sonido en particular le cuesta. Listo, listo. Ya, esto es un buen inicio, ¿no? Bueno, entonces tenemos la atención, tenemos la memoria. Vamos a hablar del lenguaje, ya que tocamos el lenguaje. Entonces, en el lenguaje, digamos que tenemos básicamente expresivo y comprensivo. Entonces, a nivel de expresivo, casi que esto va de lo simple a lo complejo, sílabas, palabras, oraciones. Entonces, vamos a mirar si hay dificultades a nivel de la expresión de sílabas, de palabras o de oraciones. Si se presentan errores en las oraciones, en las palabras o en las sílabas. Y además, vamos a mirar qué tipo de errores se pueden estar presentando. Digamos que nos interesan mucho aquellos, digamos, errores gramaticales. ¿Gramaticales en qué sentido? Lo gramatical tiene que ver con las normas o reglas de coherencia que existe entre una frase o entre un conjunto de palabras. Entonces, entre frases, entre palabras, entre párrafos, etc. Entonces, la norma gramatical en últimas es que si yo estoy hablando en pasado, pues todo está en pasado. Que si estoy en singular, pues todo está en singular. Que si yo uso conectores, artículos, ¿vale? Digamos que un lenguaje caracterizado por, no sé, mamá tete, pues uno dice, oye, a eso le falta, mamá, por favor, me pasas el tetero, no sé, una cosa así. Bueno, ese tipo de asuntos son los que estarían dentro de los aspectos gramaticales. O sea, vamos a anotar si, por ejemplo, hay algún tipo de dificultad a nivel de sintaxis, de organización, de coherencia en el lenguaje. Eh, a nivel expresivo, también vamos a mirar lo que tiene que ver con la espontaneidad del lenguaje. Es decir, cuando ustedes, antes de empezar el proceso de evaluación, que es un poco estructurado, pues han tenido la posibilidad de hablar con la persona. Entonces ahí podemos hablar un poco sobre su espontaneidad. ¿Qué es la espontaneidad? Pues que construya de solito, de forma espontánea, un lenguaje. ¿Mm? Y que pues, se haga entender. Entonces, la espontaneidad estaría en ese sentido. ¿Qué tan fluido, no? Espontaneidad, espontaneidad y fluidez del lenguaje. Vamos a ver cómo. También es importante que nosotros podamos entender un poco como el grado de abstracción. Entonces aquí básicamente es el uso semántico del lenguaje. Volviendo a la definición que teníamos acá arriba de estrategias semánticas. Es decir, esta es una persona que se guía por lo que ve o se guía por elementos abstractos, categorías. ¿En qué se parece un pájaro no sé, a una torcaza, ¿no? Entonces dice, no, pues en que ambos vuelan, en que tienen pico, en que, bueno, esos son elementos concretos, están dentro de lo que, el ámbito de lo que se ve. Pero si la respuesta a eso es, son aves, pues está haciendo uso de una categoría mucho más abstracta, mucho más etérea, más alejada del ámbito de lo perceptivo. Si dice ambos vuelan, pues digamos que está sobre lo que ve, acciones, ¿no? Entonces, abstracción del lenguaje a nivel semántico es importante. ¿Cómo está construyendo oraciones? ¿Cómo está comunicándose? ¿Qué tan concreto o qué tan abstracto es? ¿Sí? ¿Qué tan espontáneo, qué tan fluido es?
¿Le cuesta armar o no? Es súper entretenido conversar con esa persona, ¿vale? Y entonces a nivel comprensivo, pues básicamente nosotros vamos a fijarnos, es en términos exactamente de lo mismo, o sea, es idéntico lo que nosotros nos vamos a fijar, ¿bien? Pero entonces aquí hay unos aspectos que están dentro de lo gramatical, ¿vale? Que están en el orden del tiempo. Y aquí quiero como hacerle como énfasis a esto, es el tiempo y la espacialidad, ¿sí? Pero igual, vamos a ponerlo acá que estos son demasiado... Tiempo y la espacialidad. Entonces, ¿a qué hace referencia a esto? Pues que si yo, por ejemplo, dije, antes de tocar el carro rojo grande, toca el avión amarillo pequeño, pues ahí hay unos elementos de temporalidad y espacialidad. Encima de, debajo de, a la izquierda de, etcétera, son elementos que están en la espacialidad. Por lo tanto, aquí es importante que ustedes, al momento de evaluar el lenguaje comprensivo, es decir, el seguimiento de instrucciones, la comprensión de órdenes verbales, ustedes hayan verificado que la persona ve bien, que escucha bien, pero además que su factor perceptivo analítico, particularmente este, pero el global también participa, pero particularmente este que está aquí. ¿Cómo se encuentra? ¿Por qué? Porque, digamos, si a mí me dicen a la izquierda de, pero resulta que yo no entiendo izquierda-derecha, o sea, no lo puedo ver, no puedo, yo entiendo la instrucción, o sea, puedo repetirla a la izquierda de, pero no sé qué hacer con esa información porque mis ojos no me permiten discernirlo. La otra alternativa es, tengo una debilidad atencional visual, entonces olvido que era a la izquierda, o sea, se me pasa. Y eso que acabo de mencionar de olvido, pues también podría estar relacionado con memoria visual. Entonces, es como empezar a mirar que un error eh, tiene varios responsables, pero ¿cuál es el responsable que tú crees que, como en esas series, con esas tramas así súper complejas, ¿no? Que, ¿quién es el culpable? Eh, pues sabemos que hay unas relaciones entre culpables, pero hay uno que es como el actor intelectual, por decirlo así. Y ese es el que tenemos que echarle mano, el que tenemos que capturar. O sea, el proceso de evaluación es un proceso de capturar un poco las evidencias, las pruebas psicológicas para acusar a una función o acusar a un aspecto clínico de salud para poder decir qué es lo que está pasando, ¿no? Y con base en eso entonces decir qué es lo que tiene. Pero primeramente tenemos que saber cuál es la causa, cuál es el responsable. Bueno, entonces esto es visión, ¿no? Todo esto es visión para que lo tengan presente. Entonces, cómo la visión opera dentro de un elemento como el lenguaje comprensivo, ¿vale? Y opera aquí en tiempo y espacialidad. O sea, todo lo que tenga que ver con páseme antes de tocar, entonces, instrucciones complejas, va a fallar si tiene habilidades perceptivas. Bueno, ¿qué era lo otro? Lenguaje. Y ahorita entonces vamos a hablar de praxias. Las praxias, ¿qué son las praxias? Son movimientos. Movimientos con un fin determinado. Entonces, un ejemplo es la praxia del vestir. Entonces, vestirse está hecho de un conjunto de movimientos, de un conjunto de acciones para vestirse, ¿no? Entonces, podríamos poner aquí pues que realmente prácticamente
todas las acciones motoras, pues, son praxias. Entonces, cada que nosotros hacemos una acción con un objetivo determinado, entonces el conjunto de praxias para hablar en el lenguaje, ¿no? Pero vamos a tomarlo como una unidad de análisis exclusiva, las praxias en términos de aspectos construccionales, ¿sí? Entonces, aquí es todo lo que tiene que ver con rompecabezas, todo lo que tiene que ver con dibujos complejos. Entonces aquí digamos que nosotros vamos a hablar de praxias simples y praxias complejas. Entonces aquí hace alusión las simples. Las simples podríamos hablarlas en términos de una motricidad gruesa y las praxias complejas de una motricidad fina. ¿Bien? Entonces, aquí por ejemplo hablamos del tono muscular. Entonces, por ejemplo, no, es que él se quejó mucho, que estaba cansado durante la prueba. Es que el dibujo de la figura humana tenía un montón, o sea, era súper fuerte el trazo. Yo podía tocar al otro lado de la página y se sentía la fuerza. Y yo lo veía que escribía casi que con todo el cuerpo. Bien, entonces ahí es cómo nosotros, en términos de entender el componente motor que estaba sucediendo en esta persona. Ese componente motor, por ejemplo, puede incidir en términos de cómo ejecuta todas las actividades que están de lápiz y papel. O sea, en particular, estas primeras que son de lápiz y papel. Eh, Principalmente, en esencia. Pero también podríamos nosotros, a nivel de la figura humana, notar, por ejemplo, cómo está agarrando el lápiz. Aquí, por ejemplo, hablamos de la pinza. Si es una pinza madura, eh, intermedia o inmadura. O sea, tenemos como esos tres tipos de elementos. Les voy a mostrar un poco cómo aquí se ve, digamos, una pinza madura, etcétera. Por eso, no sé si ustedes han visto que los lápices de los niños pequeños son triangulares, no son circulares, para favorecer, digamos, el agarre en pinza, ¿sí? Para fortalecerlo. Entonces, una pinza madura normalmente se caracteriza por el uso de motricidad fina, ¿sí? La motricidad fina, digamos, es mucho más complejo que la motricidad gruesa, que sería un agarre inmaduro, que sería este tipo de agarre. O sea, la utilización de más dedos implica grueso, implica poca segregación de los dedos de la mano para controlarlos de forma voluntaria. Entonces, pinza madura normalmente es menos dedos y normalmente se utiliza apoyo en el dedo medio. Pues esto puede variar, ¿no? Hay personas que lo agarran, no sé, como así, ¿no? Pero el asunto es que hay tres dedos. Cuando hay un cuarto dedo, hablamos de pinza intermedia. Y cuando hay 5 dedos, sea la forma como sea que se agarre, pero pues normalmente es la garra, ¿no? Es típicamente la garra, pero puede derivar, variar. Hablaríamos de una pinza inmadura. Esos son los tres tipos de pinzas. Voy a volver a cerrar la cámara porque me distraigo. Estoy un poquito agotado, entonces eso me hace que me distraiga con mayor facilidad, además si tengo cámara encendida. Bueno, entonces, hasta aquí, praxias. Y entonces, que se entienda, nos interesa fijarnos sobre tono muscular, sobre si, por ejemplo,
tiene separada la muñeca del resto del cuerpo, si tiene separados los dedos del resto del cuerpo, si salta, si corre, si, ¿vale? O sea, aquí digamos que nos fijamos es sobre las características motoras. La marcha, entonces vemos, por ejemplo, hay una hemiplegia, entonces hay una parálisis de algún lado del cuerpo, pues esta es la parte donde va a ir dentro del informe esa evaluación. O sea, ¿qué notamos nosotros de esos elementos motores? Luego vienen las noxias. Entonces, las noxias, ¿qué son? Es el conocimiento por modalidades sensoriales. Entonces, nosotros principalmente tenemos o hablamos de noxias visuales, auditivas y táctiles. Entonces, aquí es importante que ustedes digan, bueno, ¿yo cómo sé cuando es una anoxia visual? Cuando la persona es capaz de solo con ver, no escuchando ni nada, más que recordar un poco lo que vimos de la evaluación de factores neuropsicológicos al principio de semestre, que si yo hago un ruido de unas llaves, pues por más que pues ahí ya está operando otra anoxia distinta, que es la auditiva. Entonces, considerar siempre que vamos a hablar acerca de cómo está registrando la información. Entonces, un lenguaje conservado a nivel expresivo y comprensivo nos daría pistas respecto a cómo se encuentran las noxias auditivas. ¿Pregunta? Es que se había abierto el micrófono. Listo. Entonces, tenemos hablar de cómo estamos conociendo para las distintas modalidades sensoriales, visuales, auditivas y táctiles. Y aquí, digamos que también vamos a hablar de noxias simples y complejas. Entonces, ¿de qué van las noxias simples? Las simples van a hacer, por ejemplo, el reconocimiento de colores, formas, ¿no? O sea, ese tipo de aspectos. Y las complejas son las visoconstruccionales. Es decir, cuando utilizamos por ejemplo, la coordinación ojo-mano para elaborar algún aspecto. Digamos, el dibujo de la figura humana es una anoxia compleja. Hacer un rompecabezas es una anoxia compleja. Pero una anoxia simple sería qué color es este, señálame los colores verdes, etc. ¿Vale? Entonces, simples y complejas en esencia son lo que tiene que ver con las noxias. Y entonces aquí es básicamente bueno, con el aspecto también a nivel visual, vamos a hablar también de los aspectos espaciales. El reconocimiento táctil, pues ustedes ya me imaginan qué es, ¿cierto? Relacionado con el tacto, conocimiento por el tacto. Entonces, tocar y saber qué es. Reconocimiento por esa modalidad. ¿Cómo, si no la estamos explorando, no utilizamos ningún tipo, cómo podríamos nosotros pensar que está conservada o está débil? A partir del hecho de las praxias, si están conservadas, normalmente cuando hay dificultades táctiles, igualmente hay dificultades motoras, finas o gruesas, ¿vale? En términos generales. A nivel espacial, entonces, vamos a ubicarnos en términos de, como decíamos ahora, las noxias complejas, visoconstruccionales, en realidad tienen mucho que ver con aspectos espaciales. Por ejemplo, la escritura de la A, la B, la P, la Q, el 9, el 6, que comparten, digamos, características visuales similares, pero la espacialidad es lo que varía. En las escalas de inteligencia, por ejemplo, el uso ¿recuerdan de los cubos rojos, rojo con blanco, blanco con blancos completamente y cómo se componen para hacer un modelo? Bueno, ahí estaríamos hablando de noxias espaciales complejas. Bueno, y con lo que voy a hablar ahorita a continuación
Bueno, también podríamos hablar de la lectura, la escritura, el cálculo, que tiene que ver entonces con los aspectos del lenguaje, pero que lo tratamos como aspectos aparte, porque hacen parte de lo que llamaríamos aprendizajes pedagógicos. ¿Eso qué significa? Que dependen de otro para ser adquiridos. La lectura, escritura, cálculo es muy similar a lo que teníamos en términos de lenguaje. O sea, nos fijamos en la gramática, en la ortografía, ¿vale? En el cálculo respecto a el razonamiento, digamos, numérico, que identifique los números o que identifique las cantidades, o sea, cómo se escriben los números, si además de eso puede pensar en esas cantidades y si además de eso sumas, restas y demás. En la MOCA, digamos que tenemos esta de 7 en 7, es la única, digamos, como actividad que tenemos de cálculo propiamente dicho. Entonces, casi que si tuviéramos que explorarlo y no tenemos información, pues tendríamos que decir que no hemos explorado esa función. O sea, no es, digamos que uno de los aspectos a considerar. Entonces no lo vamos a incluir, o sea, no vamos a incluir una función que no hemos explorado. Bueno, lo otro son las funciones ejecutivas. Entonces, la función ejecutiva, pues hay digamos, una multisemántica aquí, o sea, es un concepto que tiene, digamos, distintas acepciones, ¿vale? Pero vamos a ponerlo en términos sencillos, en términos de es la regulación y el monitoreo de la actividad. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros hablaríamos aquí de, si yo, por ejemplo, tengo una regla, ¿no? Tengo, la regla es, por ejemplo, eh, digamos, que después del uno va la A y después de la A va otro número y así sucesivamente. Seguir esa regla y no equivocarme, está hablando de mi función ejecutiva. Estoy regulando mi actividad, monitoreando mi actividad para controlarla, ¿no? Ahora, que el reloj de las 11:10 igualmente es más verificar que el reloj de las 11:10. Que yo escribí mal, digamos, ustedes me han visto aquí varias veces escribiendo mal y corrigiendo, ¿no? Borrando y volviendo a escribir. Hace parte de mi función ejecutiva. ¿Por qué? Porque sé que está mal escrita la palabra. Entonces corrijo. Entonces las funciones ejecutivas pues prácticamente atraviesan las ejecuciones de cualquier persona. Por lo tanto, ustedes no pueden concluir que la debilidad en últimas es una debilidad de función ejecutiva porque está en todo. No. Si nos vamos a eso, pues todas las funciones cognitivas están en todo. O sea, digamos que para yo hacer esto que acabo de hacer con mi dedo, participaron las praxias, las noxias, la memoria. Entonces, pues no, o sea, el asunto es nosotros poder entender un poco de qué forma un aspecto está siendo el responsable o más bien, el conjunto de errores tienen un síntoma común, tienen una categoría de diagnóstico común. Pero además de tener un diagnóstico común, tienen una causa común. Y la causa común puede ser una función cognitiva. Podemos decir o decantarnos por dos, una primaria y una secundaria. Es decir, yo puedo decir que pues, esto que estoy observando en este paciente se ve una debilidad en las funciones ejecutivas y entonces al decir eso digo que la función ejecutiva para mí es prioritario. Por lo tanto, mi intervención se va a focalizar primero en la función ejecutiva y luego en la segunda. O voy a decir que equivalen a lo mismo.
Entonces mi intervención pues, va a ir direccionada a esas dos funciones que yo he determinado como causantes del problema. Entonces las funciones ejecutivas en últimas eh, las vamos a identificar es cuando la persona se equivoca y no corrige, ¿sí? O sea, y esto pues implica el no seguimiento. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí yo omití y entonces me lo señala, pues, esta es una ayuda que me da Word, ¿no? Pero mi función ejecutiva ahí debió haber actuado, seguimiento de la instrucción objetivo. Entonces, ahí la pregunta es esa, ¿falló mi función ejecutiva? ¿Falló mi atención visual? Que no estaba atento a lo que estaba viendo. ¿Falló mi memoria visual? Que no recordaba cómo se escribía la palabra. ¿Mm? ¿Falló mi lenguaje en términos de no recordar cómo se dice la palabra a nivel expresivo? ¿Vale? Entonces, fíjense cómo para nosotros es tan importante esta caracterización, digamos, o este listar de forma despreocupada los errores, cómo observamos la función, qué nos consta de esta función. Entonces, ¿cómo vemos esta función ejecutiva en las tareas? La podemos ver aquí, o sea, la podríamos ver en todo, ¿no? Pero ¿dónde, digamos, que operaría más? ¿Dónde es más necesaria? En esta tarea es fundamental. En la tarea de repetir a la inversa es fundamental. En la tarea de esta lista de letras y donde aparezca la A con un golpecito, en las restas es fundamental. La abstracción, por ejemplo, es una tarea más del lenguaje, de la riqueza de ese lenguaje. Bien. Eh, Pero hay un componente, digamos, de las funciones ejecutivas que tiene que ver con la abstracción, ¿sí? Entonces también podríamos incluirlo. La orientación también es un elemento de las funciones ejecutivas, o sea, las funciones ejecutivas tienen que ver mucho con el contexto, con la que la persona modificar la conducta en relación con la retroalimentación contextual. Bueno, entonces yo pues pienso que hasta aquí es lo que es la exploración de funciones cognitivas. Ahorita viene un aspecto que todavía tenemos tiempo, menos mal. Entonces, luego entonces de eso viene la impresión diagnóstica. Impresión diagnóstica. En la impresión diagnóstica nosotros vamos a usar el DSM. En el DSM nosotros vamos a colocar una categoría de diagnóstico. Podemos en la misma impresión diagnóstica mencionar cuáles son las debilidades que encontramos, ¿sí? Debilidades en términos de factores neuropsicológicos o de funciones cognitivas, ¿sí? Y fíjense que hago O y no I-O porque tenemos que elegir, digamos que una posición. O sea, vamos a hablar de factores neuropsicológicos o vamos a hablar de funciones cognitivas. Porque es importante hacer esa salvedad, porque a veces lo tratamos como si fueran la misma cosa. No. Los factores neuropsicológicos tienen que ver con los términos que hablábamos de precedidos por factor. O sea, yo no puedo decir factor atención, es un error. Es factor de regulación y control. Ese es el que tiene que ver con la atención. Pero el factor de regulación y control también tiene que ver con las funciones ejecutivas. ¿Sí? Voy a hablar entonces de la memoria. Ok, si yo digo factor de memoria audioverbal, estaría hablando de factor neuropsicológico, no de función cognitiva, para que no se yuxtapongan, no se confundan. Entonces, puedo hablar de las debilidades en un lado o en el otro. Si yo no uso factor neuropsicológico, pues voy a decir entonces, desde mi punto de vista, tiene, supongamos, dislexia como DSM-5 debido a una debilidad en
y voy a utilizar o factor neuropsicológico para decir por qué creo que tiene dislexia. O sea, podemos tener dos personas con dislexia, pero uno la tiene por debilidad en un factor de memoria y otro la tiene en un factor de atención, ¿vale? Eso para el concepto de factores, pero lo mismo es para el de funciones cognitivas. Él tiene dislexia por un problema de memoria o tiene dislexia por un problema de atención. ¿Listo? En cualquiera de las dos alternativas. Y una vez hecho eso, llegamos a recomendaciones. Entonces, estas recomendaciones, las sugerencias es que surgen de lo encontrado. O sea, yo no puedo sugerir algo que realmente, digamos, no sé, no hablé nunca de la lectura y le recomiendo que lea. O sea, ¿por qué? ¿Cómo así? O tendría que explicarlo acá, ¿no? Entonces, las recomendaciones surgen de los aspectos encontrados en la evaluación, para que se entienda un poquito mejor y conclusiones. Los aspectos encontrados en la evaluación y retoman artículos de investigación. Es decir, utilización de citas APA. Y luego viene la justificación teórica. Entonces, no se trata que ustedes pongan aquí el resumen del artículo y lo peguen ahí. Se trata de que si yo, por ejemplo, la recomendación se fundamenta tenga más de 5 años de edad. Entonces, las recomendaciones, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, se recomienda que haga lectura, que empiece a leer por lo menos X cantidad o que lea textos literarios, eh, ahí sería debido a que una investigación ha demostrado que la utilización de textos literarios mejora significativamente en sujetos, ¿verdad? Muy, muy puntual, o sea, no es como voy a contar la investigación, se demostró que mejora, ¿listo? Entonces, en la justificación teórica, si nosotros suponemos que es, entonces, voy a ponerlo en términos generales. Entonces, la justificación teórica va sobre el diagnóstico, entonces, ustedes dicen que tiene dislexia, entonces vamos a justificar teóricamente por qué tiene dislexia. Entonces, ustedes ahí van a decir, según, esto, según los artículos de investigación X, Y, Z, los sujetos con dislexia tienen estas características similares a las que yo encontré en mi caso. Considero que la causa es un problema de atención. Y lo considero porque X, Y, Z autores refieren que este tipo de error que se presenta en mi caso está asociado a un problema de atención, al igual que lo que yo encontré, ¿no? Digamos, escribe en espejo. Entonces, fíjense que la escritura en espejo a nivel teórico está asociada con, ¿no? Ese tipo de cosas son las que aparecen en la justificación teórica. Y pues en las recomendaciones, si hay algo adicional que recomendar, lo podemos hacer aquí. O sea, esta de aquí es opcional. Pero sí es importante que yo tenga claro por qué digo que tiene lo que tiene y por qué creo que eso es la causa que lo está originando. ¿Listo? Y entonces, por lo tanto, va a aparecer entonces un apartado de referencias donde hago las APA y por último, firma.
¿Listo? Entonces, justificación teórica va en esa línea, va en la línea de posicionar con fortaleza, digamos, las razones que dan origen al diagnóstico y a las causas que ustedes le atribuyen principalmente. Bueno, voy a dejar hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. Dijimos que esto era para el primero, casi finalizando noviembre, como primero de, como 30 de noviembre, creo. Sí, profe. ¿Preguntas? ¿O está bien ahí ya? Profe, entonces se te envía lo del avance, porque tú dices que se entregaba una mitad, que era lo del primer corte, hasta donde tenía entendido. Sí, no, la idea es que en las clases nosotros podamos ir resolviendo inquietudes sobre los propios informes. Yo digamos que la idea que tengo es un poco socialización de informes, recomendaciones, reglamentaciones sobre informes y que de esos informes que se han revisado, los demás puedan incluirlo, tenerlo en cuenta. Entonces, lo que hemos dicho es, si bien es una nota del 100%, esa nota, digamos, ese segundo corte, tercer corte, se deriva del proceso que ustedes están adelantando con sus casos. Entonces, ¿en qué deberían de ir en este momento? Deberían de ir, por lo menos, ya habiendo recolectado historia clínica y aplicado por lo menos un instrumento. Ya en esta semana deberíamos de estar en la aplicación del segundo y tercer instrumento, cosa que la siguiente semana estemos en el proceso de análisis de la información, así como de, bueno, qué encontramos, qué creemos que es, qué dudas surgen, etcétera, 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 para que en 15 días aproximadamente estemos ya en la fase como de entrega aproximada, ¿no? Eh, y poder socialización de casos, o sea, exposición, cada uno presenta su caso, aplicamos estos instrumentos, encontramos esto, ¿vale? ¿Listo? Profe, Profe, entonces hoy se le envía a su correo. Mm, podrían enviar, no, yo dejaría un poco que fueran trabajando, o sea, siguen recolectando la información esta semana y los envíos los hacemos la siguiente semana, o sea, de hoy en 8 días. Vamos que la próxima clase, bueno, la próxima clase es festivo. Yo pensaría que podríamos pensar en un encuentro entre nosotros antes. O sea, no sé si miércoles, como hicimos la vez anterior, temprano, y hacerle ahí la socialización, digamos, de informes. O la otra alternativa es que se conecten el día martes, los que puedan, las que puedan, porque como ya hay profes que están terminando clases y están cerrando, pues se puedan vincular. Entonces, en que entraran allí como, como a presenciar un poco como el ejercicio de socialización de informes, ¿vale? Entonces, el martes, dice María del Mar, me parece bien. Entonces, yo les enviaría, como tenemos el